Buen día, acá estamos nuevamente con el estudio bíblico de todos los domingos a la mañana para la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey. Hoy nuevamente con los Evangelios sinópticos, como venimos haciendo todos los domingos, y continuando con el pasaje de Marcos, capítulo 8, en donde la vez pasada estábamos viendo la confesión de Pedro. Y es importante marcar ese texto que veíamos que solamente está en Marcos 8, 22 al 26, de la sanación del ciego de Betsaida, en donde veíamos que había un paralelismo, ¿no?, entre lo que le sucedió al ciego y la experiencia del apóstol Pedro, en definitiva de todos los apóstoles, con el conocimiento, el entendimiento de la revelación de Jesucristo. Estábamos viendo que así como el ciego recuperó la vista en una primera parte en forma parcial y después en forma total, de esa misma manera les iba pasando con la visión espiritual a los apóstoles, ¿no? Y que justamente, a pesar de tener un panorama más claro y más amplio, una vez que descendió el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, a pesar de eso, el apóstol Pablo seguía sosteniendo, en 1 Corintios 13 leímos, que en parte conocemos, en parte profetizamos, y que ahora vemos como por el reflejo de un espejo difuso, la gloria de Dios, pero que en algún momento, entonces, cuando estemos frente a Él, lo veremos cara a cara, y ahí vamos a entender todas las cosas, incluso vamos a entender lo que significa ser hijos de Dios. Todo esto veíamos el domingo pasado, ¿no? Pero es muy importante darnos cuenta de la seguidilla de temas que se van dando en estos pasajes, por el hecho de que ahora, después de esta declaración de fe tan importante del apóstol Pedro, en donde Jesús enfatiza: esto no te lo pudo haber revelado nadie, esto solamente mi Padre que está en los cielos te lo hizo entender, ¿no es cierto? Porque es una declaración tan maravillosa, tan fuerte, tan poderosa, que es justamente una declaración de fe, no de creencia, decíamos, sino de confianza, una declaración en donde nosotros, los hijos de Dios, entramos en el reino de los cielos, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no?, el eterno Dios que se hizo hombre, ¿no?, y que vino a morir por nosotros en la cruz. Es una declaración de confianza, ¿no? Entonces, en base a esta declaración de confianza, fundamentamos nuestra relación en Cristo, y por eso la frase de Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta declaración de confianza en donde entregamos nuestra vida a Cristo y lo tenemos a Él como el fundamento de nuestra salvación. Entonces, era tan importante esta declaración que había hecho Pedro. Ahora, justamente lo que habíamos visto del ciego, que era ciego, pero comenzó a ver, pero difusamente, y después en una segunda etapa vio claramente, se vuelve a repetir acá. Es decir, los apóstoles estaban con Jesús, pero no tenían un entendimiento cabal de todo lo que Jesús les estaba queriendo revelar, ¿no? Y lo vamos a ver claramente ahora en este texto, en Marcos capítulo 8, del versículo 31 al 38, y vamos a leer también el versículo 1 del capítulo 9. Entonces, el texto dice así en Marcos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Bueno, recapitulando entonces, siguiendo con la recapitulación que hicimos de los textos anteriores, termina de hablar Jesús acerca de esa declaración tan importante que había hecho Pedro y comienza entonces a mostrarles la etapa que viene ahora. Es decir, se hizo un quiebre, no solamente en el relato de Marcos, sino también en los acontecimientos. Este era un momento clave. A partir de ahora se iban a dar una cantidad de hechos que iban a llevar a Jesús a la cruz. Digo mal, no lo iban a llevar, Jesús iba a la cruz. Como él dijo: «Yo pongo mi vida, nadie me la quita». Pero estos acontecimientos, Jesús empieza a anticipárselos a los discípulos. Por eso les dice claramente, como dice acá, ¿no es cierto?, en el versículo 32, esto les decía claramente, no de forma figurada, ni parábolas, ni nada. Ahora directo, de forma muy directa, les está diciendo que él iba a ir a Jerusalén. En Jerusalén lo iban a maltratar, iba a ser torturado, e iba a morir. Está claramente dicho, ¿no es cierto? El hombre iba a padecer mucho, ser desechado, y habla de las autoridades judías, religiosas de aquel momento, morir y resucitar después de 3 días. Está dicho bien claro todas las cosas que iban a suceder. Jesús había venido para esto, él este tema lo tenía totalmente en claro porque sabía cuál era el propósito de su venida, y así, de esa manera, se los aclara. Pero nos encontramos con la contrapartida de Pedro. Acabamos de ver que en el pasaje anterior Pedro hace una declaración de fe tan maravillosa que Jesús dijo: «Esto no te lo pudo haber revelado nadie, esto viene directamente del Padre. El Padre te lo reveló a vos, Pedro». Eso está diciendo, parafraseando un poquito. Pero de esa situación tan maravillosa donde podemos aplaudir a Pedro, pasamos ahora a la otra cara, a la otra situación. Es decir, a lo cotidiano, no solamente de Pedro, sino de los apóstoles, ¿no? En el momento cuando estaban con Jesús. Se acerca entonces, dice en el versículo 33, pero él volviéndose y mirando, versículo 32, versículo 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es decir, podemos imaginarnos, porque acá Jesús está con otra gente además, están los discípulos, y vemos en el versículo 34 que llamando a la gente y a sus discípulos, es decir, Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero estaba la otra gente alrededor
No sabemos quiénes eran ni cuántos eran, pero había más gente. Entonces, podemos imaginarnos a Pedro poniendo el brazo sobre el hombro de Jesús y llevándola aparte y empezando a darle un asesoramiento, vamos a decir así, ¿no? Es decir, Pedro tenía en su mente un Mesías redentor, pero en un sentido político. Es decir, como lo vimos varias veces, los judíos, y Pedro no estaba fuera de eso, estaban esperando un Mesías guerrillero, un guerrero, que estableciera un trono político que quitara al pueblo de Israel del dominio de los romanos, del Imperio Romano, y pusiera a Israel en una situación ansiada por ellos y que imaginaban en lo que la frase de restaurar el trono de David. Para ellos restaurar el trono de David era que Israel pasase a tener un dominio universal, es decir, el mundo entero bajo el dominio de un rey judío y el pueblo judío siendo lo que hasta ese momento, en parte de lo que ellos imaginaban, era el Imperio Romano. Entonces, no solamente iban a desplazar al Imperio Romano, sino que iban a ser más grandes, es decir, un dominio total. Ese era el plan y la idea que era dominante en el concepto del Mesías. Y Pedro no está fuera de esta imagen. Pedro está pensando esto. Habíamos visto, por ejemplo, tenemos que volver a recordar ese pasaje tan claro, en donde en el Evangelio de Juan, en este caso, cuando Jesús había hecho por mano de los discípulos la multiplicación de los panes y los peces, que cuando dio de comer a los 5.000 hombres, entonces en ese pasaje claramente Jesús se había apartado porque decía que la multitud quería hacerlo rey. Entonces este era el concepto y Pedro no estaba fuera de ese concepto, sino que todo lo contrario. Tenemos que acordarnos, y lo vamos a ver también cuando llegue el momento, cuando fueron a tomar preso a Jesús, tal cual como él se los estaba anticipando, Pedro sacó de sus ropas una espada. Es decir, Pedro estaba preparado para ser parte de esa conquista guerrera que esperaban del Mesías. Así que esta visión del apóstol Pedro, que no era exclusiva del apóstol Pedro, acuérdense que también Jacobo y Juan estaban tratando de luchar con la intercesión de la Madre por un puesto a la diestra, o sea, a la izquierda y a la derecha, a los dos costados, junto a Jesús en su trono, ¿no? Imaginando un trono terrenal, ¿no? De un rey terrenal. Así que esto era parte del hablar de los apóstoles, ¿eh? Estamos seguros que Judas estaba muy compenetrado con esa misma visión. Entonces, cuando Pedro habla, en realidad no habla por sí mismo nada más. Está tratando de asesorar al rey que se venía. Estaba tratando de ser el asesor político de Jesús. Esto no te conviene que te pase y no te conviene que lo digas. Esa era la idea de Pedro tomando la parte. No, que no te pase eso, Señor. Como haciéndolo recapacitar. Pero Jesús ve en esa situación algo mayor que la de un hombre confundido. Y ahí vemos la expresión en el versículo 33 cuando dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, es decir, lo deja atrás a Pedro, dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, este texto vamos a comparar también Lucas y Mateo, porque si bien es
prácticamente idénticos los dos relatos, las diferencias que vamos a encontrar son importantes. Le habla a Satanás, pero le habla a Pedro. Quítate delante de mí, porque dice, reprendió a Pedro, pero le habló a Satanás. Esto nos genera un poco de confusión, ¿no? Porque, ¿qué estamos diciendo? Que Pedro estaba endemoniado, ¿no? Pero Jesús aclara muy bien por qué le dice Satanás. Le dice Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Obviamente no le está hablando a Satanás, porque jamás Satanás va a poner la mira en las cosas de Dios y tampoco en las cosas de los hombres, sino en sus propias cosas. Así que le está hablando a Pedro, pero ve en Pedro las tentaciones de Satanás. Fíjense en Lucas capítulo 4, cuando terminamos de ver las tentaciones de Satanás a Jesús, es decir, las tentaciones en el desierto, ¿no? Porque las tentaciones no pararon, se manifestó de otra manera. Dice en Lucas 4, 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. De este momento hasta la crucifixión, Satanás no se iba a volver a manifestar personalmente. Lo iba a hacer de distintas formas, a través de los escribas, a través de distintas tentaciones, como por ejemplo acabamos de mencionar también el hecho de que la multitud quería hacerlo rey, a través de padecimientos, y estamos viendo ahora también a través de formas de pensamiento expresadas, en este caso en el apóstol Pedro. Es decir, que Satanás no se manifestó continuamente en forma directa a Jesús, sino en el desierto, en forma directa, pero después de forma indirecta hasta el momento que estuvo en la cruz. Y esa forma indirecta es muy importante entenderla para nosotros, porque en este tiempo justamente tampoco Satanás se está manifestando en forma directa, es decir, no se nos presenta Satanás como se presentó a Jesús en el desierto, y nos habla, sino que lo hace, como dice en Efesios capítulo 2, un pasaje clave para entender el actuar de Satanás. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, a Pedro le decía, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, las cosas de este mundo. Entonces, dice en Efesios que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, Satanás es ese príncipe que se maneja en el aire, en la atmósfera. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que cualquier persona que no está en el reino de Dios es una persona que es hijo de ira y sigue los pensamientos y las emociones guiadas por Satanás. Pero no solamente opera en las personas, sino que también opera en la forma de pensamiento, en la corriente de pensamiento que hay en el mundo. En el mundo no nos referimos al planeta solamente, sino que nos referimos a todo lo que es el sistema de vida que los hombres hemos
la humanidad hemos fabricado siguiendo esta corriente de pensamiento diseminada por Satanás, que es justamente oposición a Dios, ¿no? Así que las cosas de los hombres, las que menciona acá, no son las necesidades básicas del ser humano, comer, tener abrigo, tener afecto, las necesidades esenciales de la vida que hasta un bebé precisa, ¿no es cierto? No se refiere a eso. Se refiere a aquel sistema que la humanidad terminó armando, un sistema de muerte y de corrupción, siguiendo ese pensamiento transferido por Satanás a una mente reprobada, como dice en Efesios 4, que no conoce a Dios. Entonces, Pedro, en este momento, no está dejándose guiar por el Padre, quien le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que ahora está dejándose guiar por la corriente de pensamiento común al resto de los hombres. Y esto es muy importante para nosotros. Acá nos encontramos que por más que hayamos estado viviendo un momento brillante en nuestra relación con Dios, la corriente de pensamiento de este mundo nos afecta y tenemos que estar cuestionando constantemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Solamente podemos cuestionarla si conocemos las Escrituras. Es en las Escrituras donde los apóstoles se encargaron de dejar las enseñanzas de Jesús y la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? Es en el Nuevo Testamento donde tenemos toda esa forma de pensamiento en donde nosotros podemos cuestionar nuestra forma de pensar a ver si estamos también dejándonos llevar por Satanás en esa corriente de pensamiento que impera en los hombres. Pedro en este momento estaba dejándose llevar de tal manera que era claramente el pensamiento de Satanás. Era una descripción total de cómo pensaba Satanás. Pedro estaba asumiendo una forma de hablar que era claramente la forma de hablar de Satanás. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás, porque así habla Satanás, así piensa Satanás. Es decir, la forma de expresarse de Pedro le hizo acordar a Jesús claramente aquella tentación en el desierto. Bueno, convertí las piedras en pan si tenés hambre. Es decir, en cada una de las tentaciones, Satanás le está mostrando un camino breve, un camino corto, para que la gente lo siga y no tener que pasar por la cruz. El camino difícil. Bueno, acá Pedro estaba haciendo exactamente eso. Tal cosa no te acontezca. Bueno, nosotros aprendemos de esto, ¿no? Obviamente somos influenciables. Y como somos influenciables como Pedro, no estamos fuera de esa influencia de la corriente de este mundo, entonces tenemos que poner atención y empaparnos de las Escrituras para poder estar atentos. No nos hace vulnerables, pero sí nos lleva a darnos cuenta y arrepentirnos y volver atrás. Así que justamente frente a esa situación que se le presenta a Jesús con Pedro, se da vuelta y llama al resto de la gente también. Vimos ahí en el versículo 34 que entonces, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Y acá viene la antítesis de lo que Satanás plantea por la corriente de este mundo. La antítesis es decir lo contrario, ¿no? Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz y sígame. Un versículo para memorizar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense, son tres cosas, tres desafíos muy fuertes y muy poderosos. Primero, niéguese a sí mismo, es decir, nuestra naturaleza humana, egocéntrica, ególatra y egoísta, nos lleva a pensar en satisfacer nuestro propio deseo. Y nuestros deseos, como dice en Efesios 4, son engañosos. Ahí en Efesios 4, Pablo nos insta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y revestirnos del nuevo hombre. Es decir, que tenemos que luchar contra nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Y esta es la primera muerte, morir a nuestros propios deseos. Es permanente esto, ¿no es cierto? Porque cuántas veces nos encontramos que otra vez estamos igual que Pedro, ¿no? Pensando en las cosas humanas, terrenales, en las cosas de los hombres, en ese pensamiento, en esa forma de filosofía que Satanás ha diseminado y continúa diseminando, ¿no? Siempre con nuevos adornos, pero en el fondo es la misma, es la rebelión a Dios. Entonces, si alguno quiere seguir a Jesús, lo primero que tiene que hacer es negarse a uno mismo. Esto es el primer arrepentimiento. El primer arrepentimiento es dejar de querer tener el control. Dejar de ser yo mi propio Dios. Abandonar esa postura de supuesta independencia, que no existe porque somos esclavos del pecado, siendo nosotros los dueños de nuestra propia vida. Somos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de esa corriente de pensamiento que estábamos hablando, ¿no? Entonces no hacemos lo que queremos, pensamos que hacemos lo que queremos, porque satisfacemos nuestro deseo momentáneo, pero en realidad estamos haciendo lo que el diablo quiere, ¿no es cierto?, que es generar oposición y rebelión a Dios y continuar en el pecado. Entonces, no hacemos lo que queremos. Satisfaciendo nuestros deseos y nuestra forma de pensar, no estamos siendo libres. Estamos siendo cada vez más esclavos. Y eso es lo que nos habla la palabra de la esclavitud del pecado. Entonces, niéguese a sí mismo. La primera cosa que tenemos que arrepentirnos es de tener el control. Queremos tener el control de todo. Y entonces hay que renunciar a ser el rey de mi propia vida. Entonces, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Ahora, esto es una frase importante porque de aclararla porque se ha tergiversado mucho, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar de la persona que habla de un problema, un padecimiento que entiende que lo va a tener que llevar por mucho tiempo o el resto de su vida, y ese padecimiento lo toma como si fuera su cruz. Entonces dice, esta es mi cruz. No es el pensamiento, no es la interpretación de lo que está diciendo Jesús acá. Jesús acaba de hablarles que él tenía que ir a Jerusalén, padecer, ser desechado, padecer y morir en la cruz y al tercer día resucitar. Jesús les estaba explicando esto, ¿no? Yo tengo un propósito por el cual vine, el propósito y el fin de mi obra es la redención de la humanidad. Y el destino, me oriento mi vida, pongo la mira, como le acaba de decir a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, pongo la mira, me enfoco a cumplir ese propósito que es morir en la cruz. Ahora, dice Jesús, a ustedes tienen otra cruz, otro propósito, que implica muerte en algún sentido también, porque es esa renuncia, ese morir a uno mismo, ¿no?
tome su cruz cada día. No lo dice en este versículo, pero lo vamos a leer en Lucas, capítulo 9. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir que no es solamente el propósito final para el que vinimos, o estamos, o existimos, sino que es el propósito diario. Todos los días tenemos que tomar el propósito de Dios para nuestra vida. Cada día. Entonces, Jesús tenía un propósito que era morir en la cruz, pero no era todos los días iba a morir en la cruz. Era el propósito de su venida al mundo, ¿no es cierto? De su ministerio, de su tarea. Hacia ahí iba, a morir en la cruz. Pero nosotros somos llamados a tomar esa cruz, a morir a nosotros mismos cada día. Entonces, tomar la cruz no es un sufrimiento, un padecimiento. Eso es parte de la vida de este mundo que está contaminada por el pecado, porque no fue el plan de Dios el sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que lo que tenemos en Cristo no es la aflicción. Dios permite la aflicción en este mundo, que nos permite a nosotros crecer en la fe en Jesucristo, pero no es el plan de Dios. Así que la cruz no es tu padecimiento. Soportando un padecimiento que muchas veces es consecuencia de nuestro propio pecado, no estamos haciendo nada relacionado con el tomar la cruz. El tomar la cruz implica el morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos, es decir, la obediencia. Tomar la cruz es obedecer, es cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios cada día. Obviamente es muerte. Esto no es para nada fácil, todo lo contrario. Es muy difícil. Y ahí es donde viene el desafío. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús implica seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Seguir su ministerio, seguir su tarea, seguirlo a Él. Seguirlo a Él es andar como Él anduvo. Son expresiones bíblicas que nos explican esto de seguirlo a Él. Entonces, es un gran desafío. Pedro estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces ahora a la multitud les dice, si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que poner la mira en las cosas de Dios. No es complacerse el plan de Dios, complacerse a uno mismo. El plan de Dios es complacer a Dios. Entonces es muy difícil, pero la satisfacción es plena porque somos libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado y gozamos de la paz y de la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Y estamos en comunión con el Espíritu Santo y Él nos llena y nos permite formar parte de la tarea y el ministerio de Jesús en el mundo, y esto nos completa y nos hace sentir tan llenos de Dios. Así que la recompensa es maravillosa. Por eso, si vos todavía no le entregaste tu vida a Cristo, te digo, estás perdiéndote la verdadera vida y la verdadera libertad. La libertad no es complacerte en todo lo que vos querés hacer, sino es complacer a Dios y entregarnos a Él para que Él, que murió, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nos limpie y nos dé entrada en su reino. El desafío es tal que nos da a entender, acá el versículo 36 de Marcos capítulo 8, que no tiene sentido continuar en el complacernos a nosotros, porque no vamos a lograr absolutamente nada. Lo único que vamos a lograr es la destrucción
y no vamos a sacar ningún fruto. Por eso dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Supongamos que podemos llegar a complacernos a nosotros mismos en todas las cosas y podemos llegar al final de nuestra vida diciendo, como dice aquella canción, viví a mi manera. Todo lo que hice, lo hice a mi manera y viví a mi modo, viví a mi manera y estoy contento de haber cumplido todos mis deseos, ¿no? Supongamos que llegamos al final de nuestra vida, al umbral de la muerte y tenemos ese pensamiento. Pero ahora viene la eternidad. ¿Y qué sentido tiene habernos complacido toda nuestra vida y ahora pasar la eternidad en una condenación eterna? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el privilegio? Ninguno, porque esta vida es tan pasajera, tan rápido, se van los años, ¿no? Cuando somos jóvenes, adolescentes, nos parece que tenemos mucho tiempo por delante, pero a medida que van pasando los años nos vamos dando cuenta qué rápido se nos va la vida de las manos y nos damos cuenta que no tiene mucho sentido el pensar exclusivamente en esta vida. Hay vida eterna y Jesús vino a pagar el precio para que vos, yo, todos tengamos acceso a esa vida eterna. Entonces, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿No? ¿Qué recompensa? ¿Qué puede pagar? Dice el versículo 37. ¿Qué puede pagar el hombre para recompensar todo el tiempo perdido? ¿De qué manera podemos nosotros, qué bueno podemos hacer para pagar nuestros pecados? Supongamos que cualquiera de nosotros hoy se propone vivir sin pecado, ¿no? Imposible, ¿no es cierto? Desde ya la Escritura nos aclara eso, pero que nos propongamos vivir sin pecado y somos casi como un ángel. De hoy en más nos proponemos vivir de esa manera. Y supongamos que pudiéramos lograrlo, que de alguna manera pudiéramos vivir una vida perfecta y sin mancha. Pero, ¿y todos los pecados pasados? Porque haciendo eso no hacemos más que lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo algo de más. Para pagar los pecados pasados deberíamos ser más buenos que Dios. Y entonces ahí sí hacemos algo de más y pagamos los pecados pasados. ¿No? Entonces, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que uno pueda hacer para pagar los pecados pasados que nos condenan y nos alejan de Dios. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Con qué? ¿Qué voy a poder darle yo en recompensa para que Él me deje entrar en su reino, me perdone y me limpie para poder ser aceptable para estar ante su santa presencia? ¿Qué puedo dar? Nada. No hay nada que el ser humano pueda dar a cambio del perdón de sus rebeliones. Cristo en la cruz vino a pagar. El puro, el justo, murió por los pecadores. Cristo en la cruz entregó su vida por mí, por vos, por cada uno de nosotros, para Él dar la recompensa, Él ser el pago. Él ser quien pagó todas nuestras deudas. Así que si le entregas tu vida a Cristo, lo recibís como tu Salvador, ahí entonces tenés nueva vida, nacés de nuevo. Ahora vamos a ver un poquito ese pasaje en donde Jesús le explicaba esto a Nicodemo, ¿no? Donde es necesario nacer de nuevo. Cuando le entregás tu vida a Cristo, lo recibís como tu Salvador, el que pagó tus pecados en la cruz, creés y confías en Él, el Espíritu de Dios viene a morar adentro tuyo y nace lo que estaba muerto. Nace tu espíritu, tu comunión con Dios. Y a partir de ahí entonces sos hijo, hija de Dios.
y en ese momento entonces entraste en el reino de los cielos. Para hacer eso lo único que tenés que hacer es entregarle tu vida a Cristo, hablar con Él y decidir esto que dice acá. A partir de ahora, cada día voy a luchar contra mí mismo, negándome a mí mismo, tomando el propósito de Dios para mi vida y siguiendo las pisadas de Jesús. A partir de hoy voy a hacer eso luchando contra mi naturaleza de rebelión a Dios y de pecado. Voy a estar el resto de mi vida con este desafío, Señor. Tomo este desafío para servirte, para seguirte. Pero todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, creo que vos los pagaste en la cruz. Te recibo como mi Salvador, te entrego mi vida a vos. Esta oración, esta actitud cotidiana, este arrepentimiento, es decir, dejar atrás una vida egoísta, egocéntrica y ególatra y encaminarnos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, este cambio, este arrepentimiento nos abre la puerta, la fe abre la puerta al reino de los cielos. Entonces, ahora en el reino de los cielos es otra la experiencia. Naciste de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo, tenés otro propósito, otra vida. Ya las cosas no están más centradas en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Podemos desviar nuestra atención, pero el Señor se va a encargar de volverte a traer porque estás en su mano, dice en Juan capítulo 10, y nadie te puede arrebatar de ahí. Y evidentemente esto es nuestro trabajo de negarnos a nosotros mismos, volver a poner la mira en las cosas de Dios, es decir, desenfocarnos de este mundo y enfocarnos en las cosas que Dios tiene en sus planes. Y el desafío es muy fuerte con el versículo 38, cuando nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, Jesucristo está hablando de su segunda venida, claramente, en este versículo, ¿no? Y cuando entonces llegue ese momento, aquel que le entregó su vida a Cristo está en las manos de Cristo. Y el que no la entregó no está en las manos de Cristo. Es así. El que es hijo entra en la casa, el que no es hijo queda afuera. Le pasa a cualquier padre. Cuando llega la noche, se asegura, dice Jesús en otro pasaje, cuando llega la noche, el padre se asegura que estén todos sus hijos adentro de la casa y entonces cierra la puerta con llave, pone tranca a las aberturas para que no entre ningún ladrón, ¿no? Y si alguien de afuera llama pidiendo entrar, dice, no, los míos están adentro, no voy a dejar entrar a nadie. Este ejemplo, esta ilustración, esta parábola, nos muestra lo que va a ser la venida de Jesucristo, ¿no? Para establecer su reino, su reino definitivo, con cielos nuevos y tierra nueva, la destrucción de todas estas cosas, y entonces, ahora, ¿quiénes van a estar con él? Sus hijos, los suyos, los que le recibieron, los que caminaron con él o hacia él, ¿no es cierto? Los otros que lo rechazaron, él los va a rechazar. Así que es muy fuerte esta frase, pero es lógica, ¿no? Lo hacemos nosotros en nuestro cuidado de nuestros seres queridos, ¿no? Lo hace Jesús con sus hijos. El momento entonces clave, cuando Él venga y ya se termine este tiempo de gracia, esta, digamos así simbólicamente, esta cuarentena extensa desde el primer pecado de Adán y Eva hasta la actualidad, esta gran cuarentena en donde estamos tratando de ser libres a través de la sangre, del antídoto, ¿no es cierto?, de la vacuna de Cristo, derramada en la cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz, para liberarnos de este virus mortal que es no el COVID-19, sino el pecado.
Entonces, la humanidad está en este tiempo de gracia para ser libres, para entrar en el reino de los cielos. Pero cuando Cristo venga, se terminó el tiempo de gracia y comienza el tiempo de juicio. Y entonces dice que va a apartar a unos a su izquierda y a otros a su derecha, y a los de su derecha les va a decir, vengan conmigo, y al resto dice, apartados de mí, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Es el destino final de aquella persona que entonces se avergüenza de Jesucristo. Es un desafío importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando del Evangelio y comienzan a pasarnos las cosas parecidas a Jesús. Empezamos a padecer, a ser desechados, y esto nos trae un conflicto de definición. Acepto que me rechacen, que me discriminen, como se usa hoy el término, acepto que me rechacen y me discriminen por estar a favor de Jesucristo, o voy a tratar de estar bien con los demás, pero en definitiva mal con Jesucristo. Es propio de la fidelidad de amistad y de compromiso que nosotros tenemos con muchas personas también, ¿no? Pasa en el ámbito familiar, pasa entre las amistades, es decir, hay momentos en que uno se tiene que definir con quién estoy. Y con Jesucristo nos pasa permanentemente. ¿Con quién estoy? ¿Estoy con Jesús o estoy con el resto del mundo? Con la corriente de pensamiento de los demás. Esta definición muchas veces nos pone en situaciones avergonzantes, porque nos van a tildar de retrógrados, de anticuados, de pensamiento cuadrado, encasillado, u otras cosas, ¿no? No importa el tilde, siempre va a ser despreciativo, y nosotros nos encontramos frente al gran desafío de definir, decir, yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús y este es su evangelio, este es su mensaje. Si lo rechazás, el problema es del que lo rechaza entonces, ¿no? Pero yo sigo a Jesús. Esta definición, a veces en algunos lugares del planeta, en este momento, está costándole la vida a quienes siguen a Jesús y se definen así. De hecho, le costó a los apóstoles la vida. Entonces, nos acordamos de aquel pasaje que hemos estudiado cuando dice, bienaventurados aquellos que los persigan mintiendo por causa de mí, dice Jesús. Así que cuando Él venga en su gloria, dice así, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces vimos que este pasaje tiene tres partes, ¿no? Uno que es empezar a enseñarles y orientar a los discípulos hacia lo que venía, hacia la crucifixión, hacia su resurrección, y ya pensando en lo que iba a venir después, preparándolos para ser ellos los apóstoles que iban a continuar la predicación del Evangelio. Esa es la primera parte. Pero la intervención negativa de Pedro cambia el enfoque y viene una segunda parte que es mostrarnos que cualquiera de nosotros, como Pedro, no solamente podemos desviarnos del pensamiento de Dios y seguir el pensamiento de este mundo diseminado por Satanás, sino que además podemos terminar siendo oposición a los planes de Dios. Y la tercera parte es un llamado que Dios hace no solamente a sus discípulos, a sus hijos e hijas, sino al mundo entero, a seguirle, pero con un gran desafío que es negarnos a nosotros mismos. Tiene que haber arrepentimiento.
Sin arrepentimiento nuestras creencias son huecas, sin sentido, son creencias nada más. Así también cree el diablo, dice. Pero con arrepentimiento, es decir, con deseo de renunciar a la vida pasada, entonces con arrepentimiento y con cambio, que es arrepentimiento, la fe, que es confianza, cobra verdadero sentido, y ahí entonces es seguir a Jesucristo. Pero el versículo, digamos, el primer versículo del capítulo 9 de Marcos, nos trae un cuestionamiento intelectual. Es decir, ahora vamos a ver este versículo que tiene que ver con algo que no es la fe, sino una pregunta. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Si lo leemos en Lucas, nos encontramos que lo dice de otra manera y nos da a pensar otra cosa, ¿no? Lucas 9:27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y cuando lo leemos en Mateo, que es distinto, Mateo 16:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, yo les voy a mostrar lo que veo de cada versículo y vamos a explicar cada uno de ellos. En este versículo de Mateo 16:28, claramente está hablando de su segunda venida. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, no van a morir, hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Habla de su segunda venida. Esto nos pone en conflicto, porque está diciendo que iba a venir antes que esa gente que estaba ahí muriera, y eso no pasó. Entonces, nos viene una pregunta, ¿no? ¿Se equivocó Jesús? Es la pregunta que hacemos. Podemos decirlo de forma positiva en vez de forma negativa. La pregunta es: ¿sabía Jesús claramente cuándo Él iba a venir? De esa manera podemos hacer la pregunta. Y ahora nos vamos a responder eso. Leyendo Marcos, capítulo 8, en realidad capítulo 9, versículo 1, dice: no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. A mí me da a entender que esto está hablando, cuando habla de poder, el reino de Dios venido con poder, se refiere a Pentecostés. Es decir, que lo que Marcos está registrando es que lo que quiso decir Jesús es que algunos que estaban ahí, antes de morir, ya iban a ver las promesas del Antiguo Testamento referentes a la venida del Espíritu Santo con poder, cumplidas en Pentecostés. Esto sucedió. Y cuando leemos en Lucas, capítulo 9, la expresión es más similar a la de Juan capítulo 3. Ahora vamos a leerlo. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Y qué es ver el reino de Dios? Fíjense en Juan capítulo 3. Jesús le habla a Nicodemo, que fue de noche, era un maestro de la ley, ¿no es cierto? Y fue en forma oculta porque se avergonzaba de que supieran que estaba con Jesús, ¿no? Y dice en Juan 3:3, Jesús le respondió, le dijo: de cierto os digo
que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después en el versículo 5 dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla del Espíritu Santo, en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, lo que nos está diciendo este pasaje es que no se trata de un nacimiento físico, de eso nacimos de nuestra mamá, pero el nacimiento espiritual del que le está hablando acá es el nacimiento que se genera por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace renacer, estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, y nos hace renacer como hijos de Dios. De nuestra mamá pasamos a ser un ser humano, pero del Espíritu Santo somos hijos o hijas de Dios. Y entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí podemos ver el reino de Dios. Hasta ese momento, el mover del Espíritu Santo, que es como el viento, no lo percibimos, no nos damos cuenta que es lo que está pasando. Pero a partir del momento en que nacemos de nuevo, vemos el efecto, así como el viento mueve las hojas, y podemos darnos cuenta que hay viento, y lo percibimos en nuestro tacto, ¿no? En nuestras sensaciones al viento, ¿no es cierto? De esa misma manera, el que nace de nuevo percibe el mover del Espíritu Santo. Es decir, ve los efectos de la obra del Espíritu Santo, del reino de Dios en este mundo, ve el poder del Espíritu Santo manifestándose y lo percibe en sí mismo, porque ha nacido de nuevo y entró en el reino de Dios, porque le entregó su vida a Cristo. Ya entró y ahora puede ver el reino de Dios. Entonces, en Lucas, capítulo 9, está diciendo, algunos de los que están aquí no van a morir hasta que vean el reino de Dios. Es decir, algunos de los que están aquí van a experimentar esto que yo les estoy diciendo de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Van a poder ver el reino de Dios. Esto está más relacionado con lo de Marcos, que nos hace pensar en el Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los discípulos en ese lugar, transformándolos en iglesia, ¿no? Entonces, eso se refiere a algo que sucedió en Pentecostés y sigue sucediendo cada vez que una persona nace de nuevo. Pero en Mateo nos deja esa inquietud, ¿no es cierto? ¿Sabía Jesús cuándo iba a venir Él? Y la verdad es que tenemos claramente dicho por su propia boca que Él no sabía. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 1. No tenemos que entrar en conjeturas, ¿no es cierto? Porque está claramente expresado por Él que Él no sabía. Dice en Hechos, capítulo 1, en el versículo 6, dice, Jesús les estaba hablando de Pentecostés, en el versículo 4 le dice que se queden, que no se vayan de Jerusalén, esperando la promesa del Padre. Vamos a leer del versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre ya había sido dada en el Antiguo Testamento. Joel, Isaías, Jeremías, un montón de pasajes hablaban acerca de la venida del Espíritu Santo sobre todos los que creyesen en Él, ¿no? Y Jesús lo volvió a aclarar. Esto estaba tan claro como su crucifixión. Ahora, quédense, porque dice versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, quédense, Jesús resucitado habla con ellos, junta a sus discípulos y les explica estas cosas. Les dice, quédense en Jerusalén, quédense todos en Jerusalén, eran
eran los apóstoles y 120 varones más las mujeres y los jóvenes que estuvieran y niños en ese lugar que era el aposento alto. Es decir, había muchos discípulos. Después lean el resto del capítulo 1. Así que esperen, van a ser bautizados, es decir, iban a recibir el Espíritu Santo que recibe cualquier persona que ahora le entrega su vida a Cristo. Si le entregas tu vida a Cristo ahora, vas a recibir el Espíritu Santo, con manifestaciones como Él quiere, no necesariamente como las que dice acá, ¿no? Ahora dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía la visión de ellos era la restauración del reino en un sentido político. Jesús había muerto, había resucitado y todavía no tenían la visión de que estaba hablando de cosas espirituales. Hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, no se le iban a abrir los ojos, como estábamos viendo el domingo pasado del caso del ciego de Betsaida. Estaban con Jesús y veían muy difusamente, pero hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, no iban a entender todas las palabras de Jesús. Todavía acá, Jesús resucitado, hablando con ellos, despidiéndose hasta que volviera a venir en las nubes, y le estaban preguntando: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le habla obviamente en otro sentido, ¿sí? Continúa con la restauración en sentido espiritual, ¿no? Entonces les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, Jesús estaba hablando de la restauración del reino de Israel, del Israel espiritual, los hijos de fe como la fe de Abraham. Estaba hablando en sentido espiritual de la restauración cuando Él volviera, así en las nubes como fue arrebatado, ahora iba a venir de forma gloriosa, como ya también Él les anticipó, ¿no? Pero los discípulos le estaban haciendo una pregunta y Él se la responde en el sentido verdadero de las cosas, y no como ellos estaban preguntando. No era momento para entrar en detalles, pero sí da un detalle claro. No les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones de las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solamente el Padre sabía hasta este momento, al menos, cuándo iba a venir Jesucristo. Es decir, Jesús, aún resucitado, antes de ascender, no sabía cuándo Él iba a volver. Entonces, es claro que si Mateo está registrando esta frase de Jesús en el sentido de la segunda venida de Cristo, que esté diciendo esto porque Jesús no sabía cuándo Él iba a venir. Entonces esto nos lleva a toda una pregunta, ¿no? ¿Cómo Jesús no sabía? Tenemos que entender, viendo Filipenses capítulo 2, que Jesús estaba encarnado y sujeto al Padre en las limitaciones propias de su humanidad. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, nos explica este vaciamiento, digamos, de sí mismo que hizo Jesús al encarnarse. Dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, él tenía esa forma de Dios, era Dios, no es Dios, ¿no? Pero estaba en esa forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios, no era un semidios, no era un semidios creado por Dios, sino que igual a Dios, porque Él y el Padre son uno, lo dijo varias veces esto, como encarnado, ¿no es cierto? Jesús mismo lo expresó y los discípulos, los apóstoles, lo registraron en el Nuevo Testamento claramente. Así que Jesús es Dios, pero estando en esa situación igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, no se mantuvo en esa situación, en ese privilegio, en esa posición, sino, dice el versículo 7, que se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, de sus derechos como Dios, se vació a sí mismo, no de su naturaleza divina, porque es imposible que deje de ser Dios, pero se vació de sí mismo como Dios, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, se vació de sí mismo como Dios y se encarnó, se hizo hombre, naciendo de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, para que en esa forma de hombre, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Al Padre. Es decir, Jesucristo, vaciado de sí mismo como Dios, hecho completamente hombre, vivió una vida de permanente obediencia al Padre. ¿Podría haber pecado? Sí, podría haber pecado, pero eligió obedecer. Eligió obedecer. Podría haber pecado porque podría haber hecho como hizo Adán. Por eso él es el postrer Adán, dice en 1 Corintios 15. Estuvo en la misma condición que Adán, pero no pecó. Y él es entonces el que nos abrió la puerta para entrar al cielo, porque él, habiendo sido tentado en todo, no pecó, no desobedeció. Ahora él estuvo en esa condición de hombre. Y esto rompe toda justificación nuestra de decir, bueno, pero era Dios, y su naturaleza era divina, no tenía la naturaleza pecaminosa que entró con Adán, ¿no es cierto? Pero estaba en una condición de total sujeción a Dios, al Padre. Entonces, de esa manera, en esa situación de obediencia al Padre, obedeció hasta la muerte de cruz. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, Jesucristo fue resucitado por el Padre, saliendo del Seol, fue alzado a la gloria y sentado a la diestra del Padre, y puso todas las cosas, el Padre puso todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, hasta que el Hijo entonces, una vez restauradas todas las cosas, le entregue todo al Padre. Esto está expresado en distintos pasajes en las Escrituras, pero este entendimiento de la encarnación de Jesucristo nos permite darnos cuenta cómo Jesús tenía conciencia desde la infancia que Él era Mesías, pero limitado en cuanto a las cosas por venir que estaban exclusivamente en el conocimiento del Padre. Podemos pensar, deducir, que una vez que Cristo resucitó y ascendió a la gloria del Padre, como dice, todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Así que podemos suponer que Jesucristo ahora, pero es parte de nuestra suposición, ahora sabe cuándo va a venir, ¿no es cierto? Pero en aquel momento Jesús no sabía. Así que podemos ver que esto mismo sucedía en el apóstol Pablo, por ejemplo, acerca de la segunda venida de Cristo. Había en los apóstoles, que fue transferido por Jesucristo, un sentido de inmediatez en cuanto a su segunda venida. Ese sentido de inmediatez
y la certeza, la completa certeza de la segunda venida de Cristo que tenemos los creyentes, nos hace ver la inmediatez de tal manera que pensamos que antes que nosotros muramos vamos a ver venir a Jesucristo en gloria, ¿no es cierto? Por la inmediatez de la experiencia. Es decir, el apóstol Pablo, él pensaba que él iba a ver la segunda venida de Cristo. Lo vemos ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Esto era lo que recibieron de Jesús y lo que enseñaban. Una inmediatez tal que, como dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, versículo 15 podremos leer, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, fíjense que Pablo está hablando en presente, no está hablando en futuro. No dice los que vivamos, sino los que vivimos. Nosotros hoy leemos y le cambiamos el sentido, como dejando una incerteza, ¿no? Pero Pablo estaba hablando con certeza, ¿no? Y dice, pero nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo, nosotros estamos viviendo, el Señor va a venir y no vamos a resucitar antes que los que durmieron. Primero van a resucitar los que durmieron, después nosotros que vivimos. Vamos a seguir leyéndolo porque así dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos. Pablo estaba completamente seguro que él iba a pasar por esa experiencia. Lo mismo que el Señor Jesús. Todos los apóstoles tenían esta certeza de que cuando, antes de que ellos murieran, Cristo iba a venir. Entonces dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto también lo pueden ver en 1 Corintios 15, que es todo un capítulo que habla de la resurrección, y al final del capítulo también expresa esto de esta manera. Y dice que entonces los que murieron confiando en Cristo van a resucitar primero, dice, y los que vivimos, que estamos vivos hasta el momento en que Cristo venga, esos después seremos arrebatados y transformados de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Ahí en 1 Corintios nos aclara más eso. Ahora nosotros podemos decir esto en estos términos. Cuando Cristo venga, los que estén muertos van a resucitar primero y los que vivamos, los que estemos vivos en ese momento, si estamos vivos, ¿no? Si no seremos de los que murieron confiando en Cristo y resucitarán primero, pero si Cristo viniera hoy, los que estamos vivos, vamos a ser transformados de un cuerpo material a un cuerpo espiritual y seremos arrebatados con Él en las nubes, ¿no? Pablo tenía la conciencia, la certeza de que esto iba a pasar cuando él esté vivo. Ahora, en Filipenses, el libro está antes, pero no fue escrito antes. Aclaremos que el orden de los libros no está dado cronológicamente, en ningún caso en la Biblia, ¿no? Las epístolas de Pablo están dadas en orden de tamaño y temático. Y acá en Filipenses ya pasó tiempo y Pablo ya no está tan seguro de que eso va a suceder. Es decir, como en Tesalonicenses aclara,
tenían que suceder muchas cosas antes de que Cristo venga, y esas cosas todavía no estaban sucediendo. Entonces el apóstol Pablo, en este capítulo 3, está diciendo: yo desecho todo el prestigio y el conocimiento que me dio el judaísmo, lo desecho por amor a Cristo. Yo quiero a Cristo y no me sirve nada de todo aquello, ¿no? Por eso dice, versículo 8 al final: lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y acá desliza una duda, que no es duda acerca de su salvación, sino duda, o incerteza, mejor dicho, de si Él iba a estar vivo en el momento de la resurrección de los muertos. Dice así, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, ya Él acá está dándose cuenta que no, quizá Él muera antes de que Cristo venga y no iba a ver resucitar a los muertos estando Él vivo. Pero en 2 Timoteo, que ya Él está preso en Roma, quizá ya enjuiciado y ya se dio el veredicto, o ve muy cercana su muerte, ¿no? Y dice en 2 Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, acá el apóstol Pablo se da cuenta que falta poco para su muerte, es decir, que lo sacrifiquen, es decir, que el martirio, falta poco y todavía tienen que pasar algunas cosas que en 2 Tesalonicenses aclara y no ve que esas cosas en tiempo inmediato puedan suceder. Entonces se da cuenta que la segunda venida de Cristo iba a ser después de su muerte. Esta conciencia de inmediatez la tenían los apóstoles y la habían recibido de Jesús. Nosotros tenemos que recuperar esta conciencia de inmediatez, porque el Señor viene como ladrón en la noche. No tenemos que estar pensando que viene, quién sabe cuándo, falta mucho. No, porque no sabemos cuándo. Y lo que el Señor nos transmite y los apóstoles también, aún sabiendo que el apóstol Pablo, sabiendo que él iba a morir y Jesucristo todavía no iba a haber vuelto, tenemos que tener este sentimiento, esta conciencia de inmediatez. De tal manera que tenemos que aceptar el hecho de que Cristo viene hoy. Hoy viene Cristo, pronto viene Cristo. Como vemos, las señales están dadas, ¿no? Así que tenemos que tener este concepto y este pensamiento de inmediatez. Ahora, Jesús se equivocó en este versículo de Mateo 16, 18 y quizá otro pasaje más, ¿se equivocó? No se equivocó, porque está dando el sentido que tenemos que tener, sentido de inmediatez. Jesús transmitió eso que el Padre le estaba dando que hablase, lo transmitió de la manera que tenía que ser. Si nosotros nos vamos de este pensamiento, nos estamos deslizando con la corriente de pensamiento de este mundo. Así que Mateo nos marca algo que también el apóstol Pablo y Pedro en sus epístolas, el resto de los apóstoles tenían y que tenemos que recuperar o mantener, que es el sentido de inmediatez de la segunda venida de Cristo. Marcos
nos presenta que Jesucristo iba a derramar su Espíritu Santo con poder y los que estén ahí iban a darse cuenta de lo que significaba esto. Y Lucas, que todos aquellos que nacieran de nuevo podían ver el reino de Dios activo en este mundo. La verdad que las tres dimensiones de la expresión de Jesús es como estar mirando el prisma de distintos ángulos, ¿no? Es el mismo mensaje, pero con tres énfasis, tres detalles diferentes que nos hacen ver el cuadro completo, el prisma completo. Jesucristo viene hoy. No puede darse cuenta aquel que todavía no nació de nuevo porque no puede ver el reino de Dios actuando en las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Y solamente aquellos que, como la iglesia en Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, ven el poder de Dios actuando, el reino de Dios manifestándose ya. Ya está Cristo viniendo. Entonces, este versículo nos lleva otra vez al principio de lo que estábamos viendo. Es necesario poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y todos nuestros pensamientos los tenemos que cuestionar a la luz de la palabra. No podemos dejarnos llevar por la corriente de pensamientos de este mundo, sino que estar atentos con la antorcha del Evangelio, alumbrando en la oscuridad de este mundo, de esa inconsciencia de la presencia de Dios actuando, alumbrando con el Evangelio de forma permanente a todas las naciones, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, entonces no podés ver todo esto. Te animo, otra vez lo hago, a que le entregues tu vida a Cristo para que experimentes el poder de Dios en tu vida y puedas darte cuenta de lo inminente de la segunda venida de Cristo y entonces también sentirte, darte cuenta, percibir, entender que sos salvo, que tenés esta seguridad de salvación al haber entregado tu vida a Cristo. Cuando Cristo venga, entonces entrar en su reino. Yo te animo a que le entregues tu vida a Cristo ahora, no postergues más. Es el momento, es ahora el tiempo de gracia, el tiempo en donde Dios puede ser hallado. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a ver o a encontrar en este medio el domingo que viene.